voy a ir grabando esta parte. Lo que nos queda de teoría es muy poquitito, la parte teórica que nos queda es ya lo último. Recordemos que en las últimas sesiones hemos ido viendo en la sesión 2 lo que eran los estados financieros, los vimos muy detalladamente. Después vimos lo que era el análisis horizontal y vertical y ese análisis técnico que hay que hacer para poder entenderlo. Y también vimos el análisis de las razones financieras. Lo que nos queda son algunos análisis especiales que hay que hacerle a los estados financieros. El primer análisis que vamos a tener por aquí es el análisis de Dupont. Este análisis está relacionado con uno de los indicadores que vimos en la última clase, antes de ir a Semana Santa. Ese indicador es el ROE. ¿Qué se recuerdan que era ese indicador? ¿Alguien se recuerda? No vieron la presentación de la vez pasada. Sí, adelante. No, nadie. Era la rentabilidad sobre patrimonio, ¿no? Es correcto. Muy bien, muchas gracias a la compañía. No sé quién, perdón, no vi en el chat, pero muchas gracias. Sí, es la rentabilidad sobre el patrimonio. Este indicador es muy importante porque es al que le dice a un accionista cuánto es lo que le está dejando invertir en esa empresa, cuánto es lo que está retornándole. Entonces, es el que yo les decía en esa clase que de si el rendimiento no es muy bueno, me voy a una opción que me dé un rendimiento mayor. Y tanto es así que entonces hay una metodología para explicar el rendimiento sobre el patrimonio, que es este análisis de Dupont. El análisis de Dupont es la descomposición del ROE y entonces nos va a explicar la eficiencia de las operaciones medidas por el margen de utilidad, la eficiencia en el uso de los activos medidos por la rotación de activos totales y el apalancamiento financiero medido por el multiplicador de capital. Estos tres componentes son los que nos permiten determinar el ROE. Entonces, al yo hacer una descomposición del ROE en estos tres elementos, yo sé cuál es el área de mejora. Y ese elemento es muy importante para que mejore este indicador que, digamos, va a favorecer la toma de decisiones de un accionista. Este rendimiento sobre el patrimonio estaría desglosado en lo que es, bueno, tal vez voy a poner toda la figura. Aquí tenemos la estructura. El rendimiento sobre el patrimonio, como vimos en la clase pasada, era el rendimiento sobre el activo multiplicado por el multiplicador de apalancamiento financiero. Pero a su vez el rendimiento sobre el activo total, voy a buscar el cursor, es la multiplicación del margen de utilidad por la rotación de activos. Es decir, la multiplicación de dos de los indicadores que también ya vimos, el margen de utilidad sí, el margen de utilidad neta y la rotación del activo total. El margen de utilidad neta eran las utilidades netas divididas entre las ventas y esta utilidad bruta, neta estaba constituido por tres tipos de utilidad, la utilidad bruta, la utilidad de operación y la utilidad neta. La utilidad bruta eran las ventas, el costo de ventas, los gastos de operación para llegar a la utilidad de operación y finalmente para llegar a la utilidad neta teníamos la parte de los otros ingresos y gastos, gastos de intereses y el pago de impuestos. Y por su parte, la rotación de activos totales es las ventas dividido entre el total de activos. Este total de activos es activo corriente y activo no corriente. El otro componente del rendimiento sobre el patrimonio es el multiplicador de apalancamiento financiero. Este multiplicador de apalancamiento financiero, no se ve en la imagen, ahí nos queda cortado. Pero bueno, el multiplicador de apalancamiento financiero, ¿es eso o es que no ha salido?
la palabrita. Un segundito. Bueno, ahí está. El multiplicador de apalancamiento financiero son el total de activos dividido entre el capital en acciones comunes. Y el total de activos pues sería igual al pasivo más el patrimonio, y el pasivo es el pasivo corriente y el pasivo no corriente. Entonces vean que al ir desglosando este indicador y en las partes que lo componen, nosotros podemos llegar hasta el origen de por qué, por ejemplo, el rendimiento sobre el patrimonio bajó o por qué es tan bajo, ¿verdad? Si fuera comparativo, por qué bajó del año pasado a esto, más bien por qué subió, o, como les digo, puede identificar desde la base qué es el elemento que podría o podría mejorarse. Vean que los que están en azul, todos son indicadores que ya hemos visto, ¿verdad? Vean que comienza con el margen de utilidad, la rotación de activo total. Los últimos dos de abajo, bueno, es el total de activos que también ya vimos cómo se determina, y el capital en acciones. Tengan cuidado con eso, que es únicamente la parte que corresponde a acciones comunes, al capital contable. Y los dos que están en verde también son dos razones que vimos en la última clase: rendimiento sobre el activo, y que es el ROA, y el multiplicador de apalancamiento financiero. Aquí lo que estamos haciendo es buscar la relación entre estos diferentes indicadores para explicar por qué el ROE está aumentando, está disminuyendo, por qué es ese monto en ese momento. ¿Dudas con esta estructura? ¿No? Todo claro, profe. Está bien. Vean que al final, digamos, la fórmula del ROE entonces quedaría con tres componentes, como bien lo mencionaba la diapositiva anterior, pero hacia aquí yo me devuelvo. Yo al final lo que estoy haciendo es determinando el comportamiento que tiene la utilidad, a ver si la utilidad aumentó o disminuyó en ese momento, la eficiencia en el uso de los activos, que la rotación de activos está aumentando o está disminuyendo, y la parte del multiplicador del capital, ¿verdad? Que es la relación entre activo y patrimonio, que tanto el activo se financia con fuentes patrimoniales y no con deuda. Bien, este es uno de los análisis que, digamos, fuera un poco más especial que los que ya vimos en las razones. Hay un segundo análisis que también es importante, aunque ya lo mencioné un poco, creo que en la clase 2, es importante que manejen esto, que es el diagrama de la estructura financiera. Este diagrama lo que busca es medir la solidez de la estructura financiera. Yo les había hecho de esta estructura en la pizarra, ¿verdad? Donde les dije que ahí uno identificaba el riesgo a partir de la cantidad de deuda que se estaba asumiendo con respecto al activo. Yo les dije, bueno, el activo de corto plazo, que es lo más líquido, debería poder cubrir el pasivo de corto plazo, que es lo más líquido. Bueno, efectivamente eso es lo que busca este diagrama, es explicar eso. La teoría nos dice que esa relación de activo corriente a pasivo de corto plazo, o pasivo corriente, debe existir. Ahí está mal escrito, ahorita lo corrijo. Debe existir una parte significativa del activo circulante financiada con pasivo de largo plazo, patrimonio, para evitar que estos activos se financien totalmente con pasivo de corto plazo y mantener un margen de cobertura razonable de activo al pasivo circulante. Entonces, lo que se busca aquí, vamos a señalar, es que este activo de corto plazo cubra la parte de largo plazo, pero además ayuda a ir pagando un poquitito de la deuda de largo plazo. Por ejemplo, los intereses, por ejemplo, la amortización anual que van teniendo esos créditos que son a 10 años, pero durante el año 1 hay que irle pagando. Esa razón nos dice que debería ser aproximadamente 15% con deuda de largo plazo, y el resto, el otro 85%, debería ser deuda de corto plazo, la que cubra ese activo. Y el otro elemento que nos dice la teoría es que debe existir una parte importante del activo de largo plazo, el LOCAM, que debe estar financiado con patrimonio.
Aquí lo vemos, dice que por lo menos el 50% o más. Significa que este patrimonio debe financiar un pedacito del activo a largo plazo, que no debería de ser únicamente con deuda, porque ahí es donde vemos el componente de que, digamos, la empresa sea dueña de algunos elementos eh, como tal, que no dependamos únicamente de esa fuente externa. Y bueno, ahí dice que para asegurar que la parte menos líquida de los activos se financie a no fuentes jurídicas, es decir, recordemos que el pasivo tiene un grado de exigibilidad. Si yo no pago la deuda, se llevarán, por ejemplo, el edificio. Si yo no pago la hipoteca, se dejan el edificio, no sacan de ahí. El punto es, si la empresa no puede asumir una deuda, que siempre haya suficientes activos que, digamos, no estén comprometidos con esa deuda. ¿Dudas con esta estructura? ¿No? Bueno, vamos a pasar entonces al siguiente elemento. Reitero, todos estos son análisis especiales que le tenemos que ir realizando a los estados financieros. El siguiente son las razones de mercado. Nosotros la última vez vimos razones de liquidez, razones de endeudamiento y razones de actividad y, bueno, y razones de rentabilidad. Pero también hay un grupo de razones que se llaman razones de mercado. Son razones especiales porque no todas las empresas pueden calcularlo y, bueno, tal vez no haya tanto interés en algunas empresas por tenerlo. Estas razones lo que hacen es ver o hacer una comparación de los valores contables y los valores de mercado. Y como dice ahí, lo que mide es la percepción que tiene el mercado con respecto a la empresa. Y que mejor sean estas razones, pues mejor es esa percepción que tiene el mercado sobre la empresa. Y la primera razón es la utilidad por acción. La utilidad por acción es utilidad neta entre cantidad de acciones. La utilidad neta sabemos que es una utilidad que llegó hasta el final, ¿verdad? Es la utilidad o lo que se obtuvo después de haber cubierto el costo de ventas, los gastos de operación, los otros gastos, el gasto financiero y los impuestos. Es lo que le queda a los accionistas. La primera línea de la utilidad por acción es cuánto de esa acción, de esa utilidad le está quedando a cada accionista. Si por decirlo, no sé, la empresa tiene una utilidad de 1.000.000, voy a colocarlo por acá, tiene una utilidad de 1.000.000 y tiene 50.000 acciones en circulación, tendríamos una utilidad por acción de 20. Esto desde las utilidades, cuánto es lo que le podría corresponder a cada accionista. Tiene una connotación un poco más contable, ¿verdad? Porque es a nivel del estado de resultados, es un poco más a valor de libros, pero igual es un indicador importante para algunos accionistas. Y no es tan utilizado porque al accionista no le interesa tanto cuánto es lo que se, ¿verdad? En muchos casos, cuánto es lo que la empresa le está redituando, sino más bien cuánto es el valor de la acción en el mercado, que es el que tiene un comportamiento pues, más al alza. Y el segundo indicador que tenemos es la razón precio-utilidad, que es el que les digo, es esa expectativa que tiene el mercado, donde tendríamos la comparación entre el precio de la acción comparado con lo que es la utilidad por acción. Entonces, esta sí es mucho más utilizada porque aquí estamos midiendo, bueno, la empresa le podría estar redituando a un accionista $20, pero en el mercado su precio es, no sé, de 150. Entonces, realmente la empresa está muy por arriba de lo que está repartiendo. Hay una expectativa muy grande, pero si estuviera por debajo de los 20, ¿verdad? Que es lo que deja de UPA, entonces más bien hay una expectativa baja sobre la empresa. Entonces, ahí hay una percepción de lo que el mercado considera. ¿Dudas hasta acá? Aún nada. Bueno.
Siguiente punto que lo van a ver en la nota técnica es la inflación. Cuando hacemos el análisis de estados financieros es complicado el tema de la inflación, porque la inflación, eh, bueno, en algunas economías como la nuestra no se ve tanta distorsión por la inflación porque es relativamente constante. No es que tenemos aquí una inflación anual del 200%, como hay en algunos países, y entonces no se ven distorsiones importantes en los indicadores. Pero cuando nosotros hacemos el análisis de las razones financieras, generalmente vemos, por ejemplo, los crecimientos en cuanto al análisis horizontal, al análisis vertical, a las razones financieras. Y si uno no toma en cuenta el efecto de la inflación, uno cree que, bueno, no sé, las ventas de este año, el próximo año aumentó un 10%, pero resulta que la inflación había aumentado un 5%. Entonces, realmente no tuvimos un aumento en las ventas del 10%. Tuvimos un aumento nada más del otro 5%, el 5% que no es producto de la inflación. Y aquí estamos entendiendo la inflación como un aumento del valor, ¿verdad? De los precios, un aumento generalizado en los precios. En la lectura vamos a ver que ese aumento general de los precios nos va a afectar a las ventas, precisamente por lo que les digo, pero también hay un elemento en los inventarios. Resulta que yo no voy a vender necesariamente todo lo que compro. Puede ser que hoy compro 1000 unidades y durante el mes solo pude vender 800, van a quedar 200. Eso va haciendo que los estados financieros tengan inventarios que van quedando subvaluados. Los costos de ventas y utilidad neta se ven afectados por ese valor del inventario. Entonces hay que tener cuidado con eso y lo mismo sucede con los activos porque si hay efectos inflacionarios muy altos, hoy yo puedo comprar maquinaria que dentro de 5 años, debido al efecto de la inflación, era mucho más barata que la que está en 5 años. Lo que nos altera indicadores clave, por ejemplo, el que vimos hace un ratito en las primeras diapositivas del rendimiento sobre el patrimonio, y que estaba conformado por un elemento, por la rotación de activos, pues ese quedaría completamente distorsionado porque el activo pasado, comparado con el activo actual, el de antes era muy bajito y el actual es muy alto. Entonces, siempre hay que hacer, antes de analizar un estado financiero que ha sido afectado por la inflación, considerar esa distorsión en los indicadores. Hay que ver cuánto es la inflación anual y esa inflación hay que quitársela a nuestro indicador. ¿Alguna consulta hasta acá? ¿No? Por ahí también en la lectura van a encontrar algunos problemas que encontramos al momento de analizar estados financieros. Ya algunos de estos los hemos mencionado anteriormente. Si ustedes recuerdan la primera presentación de estados financieros, de hecho yo lo mencioné en cada uno de los estados, cada estado tiene un problema y ahora que nosotros estamos haciendo el análisis de los estados, pues hay otros problemas adicionales. El primero de estos problemas es que las razones son solamente un diagnóstico. Recordemos que el estado financiero, les dije en la primera clase que era una fotografía de la empresa. Únicamente nos está diciendo, bueno, estas son las cuentas por cobrar y estas son las cuentas por pagar y usted tiene estos activos y estas ventas. Al momento de hacer el análisis de razones financieras, ahí vamos a hacer algunas relaciones entre esas cuentas, pero no sabemos cuál es la causa raíz. ¿Verdad? Digamos, sí sabemos que, por ejemplo, el margen de utilidad puede estar aumentando porque disminuyeron los gastos o porque aumentaron las ventas. Pero ¿por qué aumentó las ventas? Eso no lo va a explicar ninguna razón financiera. Eso hay que irnos a la operación del negocio a entender el contexto, ¿verdad? Entonces, por eso, uno de los elementos que hay que tener claro era lo del análisis técnico. No se puede determinar cuáles razones son más importantes y cuáles valores son altos o bajos. Aquí hay un
Un elemento que de hecho alguno de ustedes me consultó, y es que pasa, por ejemplo, si yo no puedo calcular alguna razón. Bueno, no todas las razones son este, válidas para todas las empresas. Si una empresa no tiene una cuenta, y no se puede calcular esa razón para esa empresa. Entonces, las razones financieras, primero que todo, están sujetas a que tengan las cuentas que se necesitan para la fórmula. Eso hace que, ¿verdad? El panorama de algunas empresas es diferente al de otras. Hay empresas que tienen cuentas por cobrar y hay otras que no tienen cuentas por cobrar, por ejemplo, y entonces ya uno ahí, en algunos casos, puede calcular, por ejemplo, los días de cobro y las otras no. Hay que analizar si eso es bueno o si eso es malo. Y no hay, digamos, alguna métrica en particular. Eh, por otra parte, dice que muchas empresas son conglomerados que tienen líneas de negocio que no están relacionadas, inclusive las que no son conglomerados. ¿Verdad? Aquí estamos entendiendo un conglomerado como un conjunto de empresas relacionadas. Em, entonces, cuando yo combino todos los elementos del estado financiero, por supuesto que tiene otras actividades, pero inclusive en los mismos segmentos del negocio, ¿verdad? Por ejemplo, las empresas que venden vehículos, ellas mismas tienen otras actividades relacionadas, a uno le venden también con el vehículo, los seguros, el GPS, mantenimiento preventivo, el mantenimiento correctivo, pero se dedican a vender vehículos. Pero su actividad principal es una, pero tienen otras actividades relacionadas y hay que incluirla en el estado financiero para dar todo el panorama, pero hay que tener cuidado de que una cosa es el rendimiento de la actividad principal y otra es el rendimiento de las actividades complementarias. Entonces, al realizar el análisis también hay que depurar esa parte de que hay cosas que no están completamente relacionadas con el objetivo o el giro normal de la empresa. Dice que los principales competidores de grupos similares que operan en una industria podrían estar dispersos en el mundo. Ese elemento también es muy importante porque esto hace que las condiciones macroeconómicas en que opera una empresa sean diferentes a las que opera otra empresa. ¿Verdad? No es lo mismo una empresa que está aquí en Costa Rica o una empresa que está en Estados Unidos. A nivel de los costos, a nivel de eh, digamos, las condiciones macroeconómicas, los niveles, digamos, de acceso al crédito que podrían tener, el nivel de exposición. Creo que hablábamos en una de las clases que, por ejemplo, aquí en Costa Rica solo tenemos 8 empresas que operan y la Bolsa Nacional de Valores tienen mucho menos visibilidad, son más privadas y en otros mercados más bien todas las empresas casi que operan en la Bolsa de Valores. Entonces, el que operen en diferentes partes del mundo hace que no sea completamente comparativo la información de una empresa con la información de otra empresa, aunque digamos es lo que buscamos, ¿verdad? Al final puede compararlo, pero siempre no hay una comparación al 100%. Lo mismo que el último punto. Dice que la existencia de distintos procedimientos y normas dificulta la comparación. Lo vimos creo que en la segunda clase, ¿verdad? Que en Costa Rica estamos utilizando las NIF y la estructura de estados financieros que yo les presenté es con base en las NIF, que es la que se utiliza aquí a nivel local. Ahí les mencioné algunas diferencias con las normas norteamericanas, que les dije, bueno, son parecidas, no son tampoco tan diferentes, pero ya de entrada sabemos que sí hay una diferencia. Entonces también, aun cuando yo logre comparar los estados financieros de mi empresa con los estados financieros de otra empresa, siempre hay alguna diferencia, también desde el marco contable, en cuanto a que tal vez se clasifican las cuentas diferentes y cosas así. Y igual que la anterior, hace que no sea completamente comparable. Entonces siempre hay que tener en cuenta eso. Por eso el análisis técnico, ahí es el elemento que aquí tienen que llevarse. El análisis técnico es el que les va a permitir determinar si, bueno, eso es bueno o malo y el contexto en el que sea. Lo último que tenemos en nuestras lecturas es la utilización de la información financiera y las partes interesadas. Sabemos que los estados financieros y todo el análisis que hacemos depende mucho de a quién va dirigido.
puede ser a una parte interna, ¿verdad? A, por ejemplo, administradores, en cuyo caso tenemos que estos conocen un poco más sobre el mismo giro del negocio, ¿verdad? Son los que conocen cómo opera la empresa. Entonces ellos ya tienen más información. Los otros, por ejemplo, accionistas, empleados, clientes, proveedores, el gobierno y entidades financieras, no tienen tanta información. Entonces, cualquiera de los análisis que hacemos, ¿verdad? El análisis vertical, horizontal de las razones, tienen que estar muy enfocadas hacia quién va a ser el usuario de la información. Y no es lo mismo, reitero, el usuario interno que tiene información privilegiada, bueno, ¿verdad? Es que no es completamente pública por razones obvias, ¿verdad? A la que recibe, por ejemplo, una institución gubernamental, por ejemplo, un banco. El banco recibe estados financieros que son estándar. Entonces, este, ahí hay alguna distorsión que podría tener al momento de hacer el análisis de los estados financieros, porque ¿verdad? No necesariamente va a tener todo el contexto que sí tiene el usuario a nivel interno. Adelante, Walter. Hola, profe. En razón a eso que usted bien detallaba sobre el tema de la información financiera y cómo debe estar dirigida, ¿verdad? A ciertos grupos interesados, ¿se puede establecer algún tipo de regulación manteniendo ese tema de competitividad empresarial sobre, digamos, al final yo estructuro un análisis financiero de cómo va mi finanza y se lo comparto a una entidad financiera o un proveedor, pero digamos que se filtra la información que yo compartí? ¿Se puede establecer como un protocolo sobre el tratamiento de esa información financiera? Bueno, es que ahí hay un elemento, digamos, si yo le envío la información a un banco, por ejemplo, y ahí generalmente contratan a un contador, ¿verdad? Y el contador tiene los colegios profesionales, tanto el Colegio de Contadores Públicos como el Colegio de Contadores Privados, han emitido una serie de directrices para, digamos, estandarizar un poco cómo es que usted tiene que presentar la información, por ejemplo, para un banco o, por ejemplo, para una actualización de datos o cosas de este tipo. Y en esos mismos ya hay algunas cláusulas que dicen que la información es, digamos, digamos, yo se lo estoy dirigiendo a esa institución, va dirigido exclusivamente para los fines que esa institución solicitó. Y si se llega a filtrar, digamos, esa empresa se atiene a las consecuencias legales derivadas por estar filtrando información que es un poco más de carácter interno, ¿verdad? Porque la empresa no son datos más sensibles. Entonces, desde esa perspectiva, ya digamos, certificados que se emiten, ya se contemplan elementos de políticas de confidencialidad. Entonces, no sé si por ahí era la pregunta. Sí, profe, muchas gracias. No, con todo gusto. Pero bueno, al final siempre es un riesgo que hay, ¿verdad? De que se filtren datos del negocio, ¿verdad? Y ya con el simple hecho de que se vaya un colaborador de la empresa, ya hay una posibilidad, si usted no lo hizo firmar, una política de confidencialidad con los datos del negocio, de que se filtrara algún dato. Y bueno, ahí llegamos al fin de esta presentación. Eso es lo que nos queda en la parte teórica. No sé si tienen alguna consulta. Profe, vamos a hacer otra práctica, ¿verdad? Además de la que subió. Sí, Oh, correcto. Sí, correcto. Aquí ya vamos a comenzar a practicar. ok. Sí,